Por el consejero Zixback del Consejo Galáctico no pudo contener su diversión. Su forma cristalina brillaba con una risa apenas reprimida. La pantalla holográfica que giraba en el centro de la vasta cámara mostraba lo que tenía que ser la excusa más patética para una flota espacial que habían visto en sus 300 ciclos de servicio, y esto lo lograron entre risas. Gesticulando hacia la pantalla con uno de sus apéndices prismáticos, es lo que los humanos consideran su principal fuerza de defensa: la cámara. Masiva, tallada en cristal, vivo y espantosa, de casi 1 kilómetro de diámetro, estalló en varias formas de risa alienígena. Los señores representantes parlotearon su pelaje ondulando en oleadas de diversión. Los nacidos de las nubes gaseosas pulsaron en formaciones rosadas rápidas, su equivalente de especie de señalar y reír. El embajador Chen Wei estaba de pie en el centro de todo con las manos entrelazadas. Detrás de su espalda una leve sonrisa jugando las comisuras de su boca. Su uniforme ceremonial azul medianoche con borde plateado parecía casi simple comparado con el biológico y mecánico. El humano no se movió, no protestó, ni siquiera parpadeó mientras los miembros del consejo continuaban con su evaluación. Miren el tamaño de su nave insignia. El general Carrock del colectivo de la mente de guerra hizo sonar su ojo cibernético. Hizo zoom sobre la nave humana más grande, apenas es del tamaño de nuestra nave de patrulla estándar. ¿Cómo pueden siquiera colocar un sistema de armas adecuado allí? Tal vez usen munición muy pequeña, sugirió la reina administradora Enx de la colmena. Concordat, sus mandíbulas hicieron clic. Diversión. La broma desencadenó otra ronda de risas. Chen Wei se aclaró la garganta. El sonido, aunque silencioso, de alguna manera se transmitió a través de la cámara. Si se me permite, honorables miembros del consejo. Su voz era tranquila, mesurada, con solo un indicio de algo que hizo que varios de los diplomáticos más experimentados se detuvieran. El alto consejero Zixback agitó una extremidad cristalina magnánimo. Por supuesto, embajador. Explíquenos cómo esta modesta colección de naves califica a su especie para la membresía completa del consejo. Las regulaciones son bastante claras. Todas las especies miembro deben ser capaces de contribuir a la defensa colectiva del espacio galáctico. Gracias, alto consejero Chen Wei dio un paso adelante, sus movimientos deliberados. Noto que el consejo parece particularmente centrado en el tamaño de nuestra flota. Tengo curiosidad. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez la frase humana las cosas buenas vienen en paquetes pequeños? El traductor universal luchó por un momento con el modismo. Primer contacto. Produciendo una variedad de expresiones confusas en toda la cámara, o tal vez Chen Wei continuó con esa misma leve sonrisa que nunca vaciló. ¿Estás familiarizado con la historia de David y Goliat? No, bueno, entonces hizo un gesto hacia la pantalla holográfica. Lo que ves ante ti es la culminación de 300 años de innovación humana. Lo llamamos la flota compacta, la mina de guerra. El general se burló. Sírvanos Wowring. Compacto es ciertamente la palabra. Para ello toda la flota cabría en una de nuestras bahías de portaaviones. ¡Qué fascinante!, respondió Chen Wei, y algo en su tono hizo que el ojo orgánico del guerrero cibernético se entrecerrara. Sabes que hay otro dicho humano que parece relevante aquí. No juzgue solo por las apariencias. El representante nacido en la nube, el embajador Wisp, se arremolinó hacia adelante. Hemos revisado las especificaciones técnicas que su gobierno proporcionó, mientras que sus naves muestran algunas opciones de diseño interesantes. Simplemente carecen de la masa y la potencia de salida para ser consideradas una fuerza militar seria. Chen Wei Asensio Ha revisado nuestras especificaciones presentadas. Dígame, honorables miembros del Consejo, en las historias de su especie, cuando se preparaban para el conflicto, ¿adquirió el hábito de revelar todas sus capacidades a adversarios potenciales? La cámara se volvió notablemente más silenciosa. No es que consideremos al Consejo adversarios, por supuesto, agregó Chen Wei con suavidad, simplemente haciendo una observación sobre la divulgación estratégica, pero tal vez una demostración sería más convincente que los documentos técnicos. Yo, consejero Zix, la forma cristalina de Back dejó de brillar de alegría y adquirió un tono azul profundo más serio. ¿Qué exactamente está proponiendo? El embajador Chen Wei finalmente sonrió. Entiendo que ha habido algunos problemas con los piratas en el borde exterior, el sector Miguel, y específicamente, ¿cuánto tiempo ha estado el Consejo tratando de abordar esa situación? El silencio en la cámara se hizo más profundo a medida que los miembros del Consejo intercambiaban miradas. Los piratas de Mellan han sido una vergüenza creciente durante casi 2 ciclos, resistiendo todos los intentos de contención. Su oferta de ayuda. La administradora de la reina NX le preguntó a su anterior diversión reemplazada por escepticismo. Nochenu respondió: estamos ofreciendo resolver el problema por completo. Con nuestra pequeña flota que te parece tan divertida, a menos que
Por supuesto, el consejo prefiera continuar con su enfoque actual. Las palabras zumbaron en el aire como un desafío, y de repente, nadie se estaba riendo más. El explorador superior Zar Laak del núcleo de exploración zakiano recordó el primer contacto con los humanos. Demasiado bien. Mientras la cámara del consejo zumbaba con discusiones tranquilas sobre la audaz afirmación del embajador humano, su mente se desvió hacia ese día hace 5 ciclos. Capitán, hemos detectado estructuras artificiales en el sector 47B. Su operador de sensores había informado de múltiples tentáculos bailando a través de la interfaz holográfica. Definitivamente no son formaciones naturales. El descubrimiento había sido rutinario, solo otra especie primitiva dando sus primeros pasos en el espacio. La nave ciana de casi 3 kilómetros de largo y equipada con la tecnología de camuflaje más avanzada en el espacio conocido se había establecido en una órbita alta alrededor del tercer planeta del sistema Registre. Todo lo que Zarak había ordenado, protocolo estándar de primer contacto. Lo que vieron había sido decepcionante: un puñado de estaciones orales. Los piratas atacan. Robusto y poco elegante, una dispersión de bases luna que parecían haber sido improvisadas con piezas de repuesto y las naves, si se les podía llamar así, eran pequeñas cajas que se movían entre planetas usando la forma más primitiva de unidad de fusión que habían visto en décadas. ¿Está seguro de que estas lecturas son precisas?, preguntó a su oficial científico triple. Comprobado, señor. Sus armas más avanzadas parecen ser proyectiles químicos y armas de energía básica, nada que pueda penetrar incluso nuestros escudos de grado más bajo. El informe posterior al Consejo Galáctico había sido breve y despectivo. La especie muestra una capacidad mínima de navegación espacial. Comprensión limitada de la física fundamental. Recomiendo la clasificación como especie menor. Nivel de desarrollo 3. Luego, los humanos lo sorprendieron al lograr un viaje más rápido que la luz apenas 2 ciclos después. Imposible. El alto mando zachiano había declarado cuando llegaron los informes. Nuestro análisis mostró que estaban al menos a 50 ciclos de ese avance, pero los humanos no se habían detenido allí. Se habían expandido rápidamente, estableciendo colonias y puestos comerciales en todo su sector local, pero sus naves siguen siendo pequeñas. Su flota es modesta. El equipo de análisis de las Fuerzas de Defensa Galácticas había pasado meses estudiando las naves humanas. Mire estas opciones de diseño. El almirante VX-Tix se había burlado durante la sesión informativa. Ni siquiera están tratando de maximizar la cobertura de armas. No hay generadores de escudos redundantes. Los sistemas de defensa de puntos mínimos y las lecturas de potencia de salida son risiblemente bajas. El Consejo había mantenido la clasificación de los humanos como especie menor incluso después de que solicitaron su membresía. El informe oficial había citado una capacidad militar insuficiente y un avance tecnológico limitado como razones principales. Zarak se movió incómodo en su asiento de observador mientras observaba al embajador Chen. Había algo en la confianza de los humanos que lo molestaba. Había visto esa misma tranquilidad en otros humanos durante sus misiones de observación posteriores. Recordó un encuentro en particular que se le quedó grabado. Su nave había estado rastreando una nave minera humana. Observaba sus ineficientes métodos de extracción con desdén profesional. Una luz de advertencia se había encendido. Una tormenta de micrometeoroides se acercaba. La nave humana estaba justo en su camino, y sus sensores eran obviamente demasiado primitivos para haberla detectado. Zarak había estado preparado para romper el protocolo y les advirtió, pero antes de que pudiera hacerlo, la nave humana supuestamente primitiva había cambiado. Los paneles se habían movido, revelando equipo oculto. La nave había erigido un campo de deflexión más elegante que cualquier cosa que hubiera visto antes. Y los meteoroides se habían dispersado inofensivamente a su alrededor como si nada hubiera pasado. Había sucedido, los paneles se habían cerrado y la nave reanudó sus operaciones aparentemente rudimentarias. Había omitido ese detalle de su informe. Quien le hubiera creído. Ahora, viendo al embajador humano, parado tranquilamente ante el Consejo, Zarak no podía quitarse la sensación de que todos se habían perdido. Algo importante: los diseños de las naves humanas desafiaban la lógica convencional a menos que asumieras que estaban viendo exactamente lo que los humanos querían que vieran. Yo, consejero, se encontró hablando. Su voz se escuchó por toda la cámara. Tal vez deberíamos considerarlo, pero antes de que pudiera terminar el sistema de alerta de emergencia, se volvió borroso a la vida. El coordinador defensivo del sector Melan apareció en el holograma central, su expresión sombría. Honorable Consejo, la flota pirata A. Comienza la batalla.
Lanzado una gran ofensiva, 3 centros comerciales están bajo ataque, nuestras fuerzas de respuesta están siendo abrumadas. Zarak vio como el embajador Chen, la leve sonrisa de Wei se hizo solo una fracción más amplia. Bueno, el humano dijo suavemente que... Momento afortunado, la cámara del consejo estalló en caos, mientras la pantalla holográfica se llenaba de datos tácticos. El comercio del sector Melan, las rutas brillaban en rojo con indicadores de advertencia. Los barcos piratas pululaban como langostas a través de las rutas de navegación. 17 naves capitales confirmaron que el coordinador de defensa informó que su voz estaba tensa por el estrés. De alguna manera, han pasado por alto nuestros sistemas de alerta temprana. La tercera flota del Concordato IBE ya está comprometida, pero dudaron. Están sufriendo grandes pérdidas. La antena del administrador de la Reina NX se movió violentamente. La tercera flota del Concordato IBE era una de las fuerzas de combate más poderosas en el sector. ¿Cómo es posible? Los piratas parecen haber adquirido la tecnología del escudo de nueva generación, continuó el coordinador. Nuestras armas apenas están haciendo mella, ya han capturado 6 naves mercantes y por el vacío están atacando la terminal del puente estelar. La terminal del puente estelar era el centro comercial principal del sector, hogar de más de 3 millones de seres. Si cayera el daño económico se extendería por la mitad de la galaxia. La guerra mina, el grupo de batalla colectivos, está respondiendo. El General Cto anunció sus implantes cibernéticos brillando de un rojo feroz. Tiempo de llegada 43 minutos. La terminal se habrá perdido para entonces. El alto consejero Zik sube. La forma cristalina había adquirido un tono amarillo enfermizo. ¿Dónde están los interceptores nacidos en las nubes o están bloqueados por algún tipo de perturbación gravitacional? El embajador Wisp se arremolinó ansiosamente. No podemos llegar a la zona de combate. Chen Wei se aclaró la garganta de nuevo. Ese mismo sonido silencioso de alguna manera atravesando el pandemonio. La flota compacta ya está en posición. Todos los sensores oculares alienígenas y aparatos sensoriales en la cámara se giraron para mirar el imposible. General Crow gruñó. Sus naves estuvieron en órbita terrestre hace menos de una hora, incluso con sus motores más rápidos. ¿O esos no eran nuestros motores más rápidos? Chen Wei interrumpió cortésmente. Como mencioné antes, las especificaciones técnicas pueden ser, señorita líder. Ahora sobre eso, permiso para intervenir. Alto consejero Zix back. Superficie cristalina ondulada con indecisión. Sus naves están apenas armadas, serán destruidas. Lo tomaré como un sí. Chen Wei sonrió tocando un pequeño dispositivo en su muñeca. Comando de flota compacto está autorizado a participar. El protocolo ahora está activo. La pantalla holográfica cambió para mostrar la zona de batalla. La flota pirata estaba dispuesta en una formación de ataque clásica. Sus naves masivas presionando su ventaja contra la colmena fallida conquista a las fuerzas. La terminal estelar se alzaba en el fondo. Sus pantallas de defensa ya parpadeaban y luego aparecían como polvo mousse contra el vasto telón de fondo del espacio. Vinieron las naves humanas. ¿Están en serio? Alguien en la cámara susurró. Esas naves son diminutas. Eran la nave humana más grande, apenas era visible en él. La exhibición táctica parecía un juguete de niño al lado de los dreadnoughts piratas de 1 kilómetro de largo que los piratas parecían compartir. Esta evaluación, su formación ni siquiera se ajustó para tener en cuenta a los recién llegados. ¿Por qué desperdiciar energía en reposicionarse? Para lidiar con una amenaza tan insignificante. Este es el comandante Reza Patel de la flota compacta. Una nueva voz llegó a través del canal de comando a todas las naves civiles. Por favor, ajusten sus frecuencias de transpondedor para que coincidan con él siguiente patrón. Esto se va a poner un poco caótico antes de que alguien pueda cuestionar esta inusual solicitud. Las naves humanas comenzaron a moverse, pero no se movían como naves, se movían como bailarines. ¿Qué demonios? El general Cross se inclinó hacia adelante. Su ojo cibernético estaba trabajando mientras trataba de rastrear los patrones. ¿Qué ingeniería humana revelada? Las maniobras deberían estar destrozando esas naves. Las naves humanas volaron a través del espacio de formas imposibles. Sus formaciones, cambiando como Quicksilver, fluían alrededor del fuego enemigo, como si pudieran predecir exactamente dónde iría cada disparo. Flota compacta ejecuta el protocolo de origami. Comandante Patel. La voz era casi alegre y luego, para asombro de todos los que observaban, las naves humanas comenzaron a desplegarse. Las secciones del panel cambiaron y rotaron y lo que parecían ser naves de transporte simples se transformaron en configuraciones que desafiaban la doctrina de combate espacial convencional. Las armas emergieron aparentemente de la nada, las firmas de energía aumentaron a niveles imposibles y cada pequeña nave de repente poseía suficiente potencia de fuego para amenazar a una nave capital con la primera luz. El embajador Wisp tiró en estado de shock. No son naves en absoluto, ahí están las navajas suizas. Chen Wei proporcionó amablemente otro término humano que quizás desee buscar más tarde.
Los piratas finalmente se dieron cuenta de su error, intentaron reorganizar su formación, pero las naves humanas ya estaban entre ellos, moviéndose con una velocidad y precisión que hizo que los mejores pilotos de las otras razas parecieran torpes en comparación. Su tecnología de escudo es impresionante. El comandante Patel comentó casualmente por el canal. No importa si la tomamos prestada antes de que alguien pudiera procesar esta extraña pregunta. Las naves humanas liberaron enjambres de lo que parecían insectos mecánicos. Se adhirieron a ellos. Los generadores de escudos de los barcos piratas comenzaron a reescribir sus protocolos operativos en tiempo real. Un pequeño truco que aprendimos al estudiar la evolución viral. Chen explicó al atónito consejo de una manera muy educativa. En cuestión de minutos, los escudos supuestamente impenetrables de los piratas comenzaron a fallar. En 10 minutos, la mitad de su flota quedó inutilizada. En 15 minutos, todo terminó. La cámara del consejo quedó en absoluto silencio mientras observaban cómo las naves humanas se replegaban a sus configuraciones modestas y volvían a parecer simples naves de tamaño insuficiente. La situación se resolvió. El comandante Patel informó de bajas civiles mínimas. Todos los barcos mercantes fueron asegurados. Y nos tomamos la libertad de... Actualizando los sistemas defensivos de las terminales del puente estelar mientras estuvimos aquí de nada, consejero superior. Zixback giró su forma cristalina hacia Chen Wei. Todos los rastros de condescendencia se fueron, embajador, dijeron. Con cuidado, creo que el consejo puede necesitar revisar su evaluación de las capacidades de su especie. Chen Wei respondió luciendo. Para todo el mundo como alguien que habla del clima, ¿qué te dio esa idea? ¿Qué rayos están haciendo esos humanos? Capitán Dreitor del acorazado pirata Blood Harvest gruñó, mirando las naves humanas que se acercaban. Con una mezcla de diversión y confusión, las pequeñas naves se movían en lo que parecía ser un patrón en espiral. Exponiendo completamente sus flancos, señor, estaban transmitiendo música de baile. Su oficial de comunicaciones informó, desconcierto evidente en sus 4 ojos. Los humanos habían organizado su flota. En lo que parecía una formación de doble hélice, sus naves, girando una alrededor de la otra en perfecta sincronización. El efecto era casi hipnótico, supuestamente motores primitivos dejando rastros de plasma azul que formaban intrincados patrones en el vacío. ¿Se burlan mientras los tentáculos de Dreitor se curvan en ira? Apunta a la nave líder de Aftermath. Mostrémosles cómo se ve la guerra real. El cañón principal de la cosecha de sangre cargó su matriz de enfoque cristalina, reuniendo suficiente energía para vaporizar una pequeña luna. El rayo lanzó un tiro perfecto que cortaría la nave humana por la mitad, excepto que no lo hizo. La nave humana realizó lo que solo podría describirse como un giro de ballet. El rayo mortal pasó inofensivamente por el espacio que había ocupado milisegundos antes de que la nave continuara su movimiento giratorio como si nada hubiera sucedido. Todavía estaba perfectamente sincronizada con sus compañeros. ¡Imposible! El oficial de armas de Dreitor respiró. Nada puede moverse tan rápido. Las fuerzas G por sí solas deberían haberlo hecho. ¿Te gustaría saber cómo lo hicimos? Una alegre voz humana atravesó todos los canales. El secreto está en la música. Verás, descubrimos que coordinar los movimientos de la flota con patrones rítmicos aumenta el tiempo de respuesta en un 47%. Además, es más divertido de esta manera. La voz pertenecía a Teniente Comandante Jian. Nosotros de la nave humana Tiny Dancer. Mientras hablaba, su nave ejecutó otra maniobra imposible. De alguna manera logrando estar exactamente donde los sistemas de defensa del punto de cosecha de sangre no estaban disparando y sobre esos elegantes escudos. ¿Qué robaste? Han continuó su nave ahora prácticamente patinando sobre el casco de la nave pirata. ¿En realidad leíste el manual del usuario? No te avergüences, déjanos demostrar algunas de las características más interesantes. Las naves humanas rompieron repentinamente su formación de baile. Cada nave se partió como los pétalos de una flor en flor, lo que parecía ser un simple revestimiento del casco reconfigurado en matrices de armas que desafiaban la física convencional por el vacío. El oficial científico de Thor, Drey, susurró que no eran armas, eran dispositivos de manipulación de la realidad. Ella tenía razón, las naves humanas no disparaban armas de energía convencionales o proyectiles, en cambio, estaban literalmente reescribiendo las leyes de la física en áreas localizadas alrededor de las naves piratas. Una sección del agujero de la cosecha de sangre simplemente dejó de existir cuando el espacio que ocupaba decidió tomar unas breves vacaciones a otra dimensión. Otro parche del casco envejecido 10.000 años, en un instante desmoronándose en polvo. Una tercera
Sección se encontró de repente ocupando el mismo espacio que su vecina con resultados predeciblemente catastróficos. Tutú. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Sam preguntó conversacionalmente mientras su nave bailaba a través del caos. Además de la piratería, obviamente estaba asumiendo que el tamaño es igual a la capacidad. Los humanos aprendimos hace mucho tiempo que la eficiencia es mucho más importante que la masa. Como para demostrar este punto, una de las naves humanas más pequeñas, apenas del tamaño de un transbordador, se acercó a un crucero pesado pirata. Su casco se onduló y de repente había brotado lo que parecían zarcillos mecánicos hechos de energía pura. A esto lo llamamos la maniobra de la medusa. Hang explicó amablemente mientras los zarcillos se envolvían alrededor del crucero, inspirado en la vida marina de la Tierra. Increíble lo que puedes aprender de la evolución, ¿no es así? Los escudos de los cruceros, diseñados para repeler armas de energía y proyectiles físicos, no tenían defensa contra armas que técnicamente no tenían. Existen en el espacio-tiempo normal. Los tentáculos atraviesan las barreras como si no estuvieran allí, envolviendo los sistemas clave y simplemente deshaciéndolos. Esto es imposible. Dreator caminó mientras observaba cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente por naves que apenas podía ver en su pantalla táctica. ¿Qué son ustedes? Oh, solo somos humanos, respondió Hang alegremente, pero somos humanos que crecimos leyendo ciencia ficción. ¿Saben lo que eso significa? Significa que pasamos siglos imaginando todas las cosas geniales que podríamos hacer con la tecnología antes de que realmente la tuviéramos. Para cuando desarrollamos la capacidad, ya sabíamos exactamente lo que queríamos construir. Otra nave humana hizo piruetas a través del espacio. Todo fluía como metal líquido mientras se adaptaba a cada nueva situación táctica. Pasó por la estela del motor de un acorazado pirata y, en lugar de dañarse por el escape de plasma, de alguna manera absorbió la energía y la usó para alimentar lo que parecía ser un campo de dilatación temporal localizado. El oficial táctico de Sir Dreator informó que la histeria se apoderaba de su voz. No solo nos están derrotando, están reescribiendo los sistemas operativos de nuestras naves. Están enseñando a nuestras naves a bailar. Es cierto. Varias de las naves piratas capturadas habían comenzado a moverse en sincronía con la flota humana. Su enorme volumen. Algunas lograron mantener el ritmo con el flujo continuo de música de la Tierra. Descubrimos que las naves son más felices cuando pueden expresarse creativamente. Hang señaló que realmente deberías tratar mejor a tus naves. No son solo herramientas. Sabes que son socios. La batalla, si es que se la podía llamar así, ya no se había convertido en un enfrentamiento militar y más en una demostración de exactamente cuántas leyes de la física los humanos podían romper simultáneamente mientras mantenían un ritmo musical perfecto. Ahora, sobre esos generadores de escudo robados, la voz de Hang adquirió un tono ligeramente más serio. Vamos a necesitarlos. De vuelta, pero como te tomaste la molestia de probarlos en el campo para nosotros, estamos dispuestos a ser generosos. Ríndete. Ahora y te enseñaremos la forma correcta de usarlos. Sigue luchando y bueno, creo que la próxima canción en nuestra lista de reproducción de batalla es Dance of the Sugar Plum Fairy y créeme que no quieres ver lo que hacen nuestras naves. Durante el crescendo. Dreator, observando cómo otra sección de su nave insignia decidió existir temporalmente como una onda de probabilidad cuántica en lugar de materia sólida, tomó la decisión más sabia de su carrera parcial. Nos rendimos, anunció con los 4 brazos levantados en sumisión. Solo por favor, deja de hacer bailar a nuestras naves. Excelente elección. Sonaba genuinamente complacido. Ahora, ¿a quién le gustaría aprender sobre la fascinante relación entre el entrelazamiento cuántico y el cha-cha slide? De regreso a la Cámara del Consejo, el embajador Chen Wei observó la exhibición táctica con esa misma leve sonrisa. Sabes, no se lo mencionó a nadie en particular. Ni siquiera les hemos dado nuestras armas reales todavía. Estos son solo nuestros protocolos de prueba. El silencio que siguió a esta declaración fue lo suficientemente profundo como para doblegar. Luz. 2 días después de la batalla, la Cámara del Consejo se había convertido en una sala de conferencias improvisada. El comandante Reza Patel estaba de pie donde el embajador Chen habíamos enfrentado previamente el ridículo, pero ahora todos los miembros del Consejo se inclinaban hacia adelante con atención envuelta. El problema fundamental que explicó Patel al manipular una representación holográfica de una nave humana es que todos asumen que el espacio es rígido. No lo es, el espacio es más como un trozo de tela y si sabes cómo doblarlo correctamente, puedes colocar una gran cantidad en un paquete muy pequeño. El holograma mostró una de sus naves transformándose, pero esta vez en cámara lenta, lo que parecía ser una simple placa de agujeros.
Se desplegó en una cantidad imposible de capas, cada una con sistemas que, por todos los derechos, no deberían haber cabido en él. Volumen original, lo llamamos ingeniería TARDIS. Patel continuó sonriendo ante su propia broma, aunque técnicamente el término apropiado es tecnología espacial comprimida. Piénsalo como esos juguetes de robot que se pliegan en vehículos, excepto que estamos doblando el espacio en sí. El ojo orgánico del general KCK se contrajo, pero la energía requisitos serían astronómicos usando física convencional. Patel asintió. Por eso no usamos física convencional, hacemos trampa. Hizo un gesto y el holograma cambió para mostrar la estructura interna del núcleo de un motor humano. Descubrimos que el universo es seguro. Atajos, lagunas, por ejemplo. ¿Sabías que si doblas el espacio de la manera correcta, puedes hacer un generador de energía que técnicamente está dentro de su propia salida? La antena del administrador de la reina NX se puso completamente rígida. Eso es imposible. La paradoja solo existe si asumes que el tiempo fluye en una dirección. Patel lo interrumpió. Descubrimos que funciona mejor si tratas el tiempo más como una sugerencia que como una regla. Nuestros ingenieros tienen un dicho. Las leyes de la física son más como pautas. De todos modos, el holograma cambió nuevamente mostrando la naturaleza modular del diseño de naves humanas. Cada componente era una unidad autónoma que podía operar independientemente o combinarse con otras en configuraciones virtualmente ilimitadas. Originalmente, construimos nuestras naves de esta manera porque era más barato. Patel admitió porque construir 10 naves diferentes. Cuando puedes construir una nave que se convierte en 10 naves diferentes, pero luego nos damos cuenta de algo interesante, si cada módulo está entrelazado cuánticamente con sus vecinos puedes reconfigurar toda la nave instantáneamente. El embajador Wisp intervino. De repente, comprendimos que así es como se logran esas maniobras imposibles. En parte, Patel asintió. La otra parte son nuestros sistemas de IA, no inteligencia artificial, eso es demasiado limitante. Preferimos la inteligencia real. Cada nave tiene lo que llamamos una red neuronal cuántica. No está programada, crece. La sembramos con protocolos básicos y la dejamos evolucionar en simulaciones de tiempo acelerado. Mencionó un nuevo problema. La sala del consejo se llenó de jadeos y murmullos. Eso no es posible. El alto consejero Zixback, la forma cristalina, titiló angustiada. Esos patrones son idénticos a la actividad cerebral orgánica. En realidad, mejor. Patel corrigió que los cerebros orgánicos están limitados por las velocidades de reacción química. Nuestras naves piensan a la velocidad del túnel cuántico. No son solo rápidas. Sus posibilidades de procesamiento. Antes de que ocurran, la pantalla mostró una simulación de batalla donde las naves humanas parecían reaccionar a las amenazas. Antes de que ocurrieran. La mejor parte. Patel continuó claramente disfrutando. Las naves hablan entre sí todo el tiempo. Cada maniobra de batalla que veías no era solo coreografiada, era una improvisación colectiva. 17 naves pensando como una sola, cada una contribuyendo a un plan de batalla que evolucionó. Momento a momento y la música. Alguien preguntó débilmente. Oh, eso fue solo por diversión. Patel sonrió. Las naves lo disfrutan. Les ayuda a ponerse de buen humor. La sala del consejo se había quedado muy silenciosa. Las implicaciones eran asombrosas. Cada nave humana era esencialmente un universo de bolsillo en sí mismo tripulado por una IA evolucionada que podría reescribir la física a su antojo, todo coordinado por una red cuántica que funcionaba fuera del tiempo normal. Hay una cosa que no entiendo. El general Crow dijo finalmente, si tienen esta tecnología, ¿por qué necesitan miembros del consejo? La expresión de Patel se puso seria por primera vez porque somos exploradores, no conquistadores. Podríamos haber barrido esta galaxia como una fuerza de la naturaleza. En cambio, elegimos venir como iguales para aprender y compartir conocimientos. Nuestras naves pueden doblar la realidad, pero nuestros corazones siguen siendo muy humanos. Hizo una pausa y luego agregó con una leve sonrisa. Además, ¿tienen idea de lo aburrido que es ser los únicos que pueden hacer estas cosas que queremos compartir? Imaginen lo que podríamos lograr juntos. Su ingeniería biológica combinada con nuestra manipulación espacial. Sus armas de energía aumentadas por nuestros sistemas cuánticos. Las posibilidades son infinitas. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Una mezcla de terror y emoción en sus diversas caras.
Se habían reído de la pequeña flota humana solo para descubrir que la humanidad había esencialmente convirtieron sus naves en algo entre dioses y artistas, aunque Patel agregó casualmente: tal vez deberíamos comenzar con algo simple. Quien quiere aprender a hacer que sus naves hagan la Macarena un mes estándar después de la batalla del sector MC Alan. El Consejo Galáctico convocó su votación final sobre la membresía humana. La cámara, una vez llena de burlas, ahora zumbaba con anticipación el alto consejero. Zixback flotó en el podio central, su forma cristalina brillando con tonos púrpuras formales, mientras leían el informe de batalla oficial. Recuento de bajas de VY del enfrentamiento pirata: 0 muertes civiles. 0 bajas militares aliadas, ningún daño estructural permanente a ninguna instalación del Consejo. Impacto económico total. Hicieron una pausa para el efecto. Fue realmente positivo debido a la eficiencia mejorada de los sistemas de defensa mejorados. Los miembros del Consejo se movieron incómodos recordando sus actitudes despectivas anteriores. Varios de ellos se habían disculpado personalmente con el embajador Chen Wei, que había aceptado cada disculpa con esa misma sonrisa enigmática. Además, luego Fzback continuó: las naves piratas capturadas una vez convencidas de dejar de bailar. Han aportó información inestimable sobre operaciones criminales en 3 sectores. La tecnología recuperada ha sido devuelta a sus legítimos dueños con mejoras significativas que los humanos nos aseguran que son solo actualizaciones básicas. El general Carrock, cuyos sistemas cibernéticos habían sido mejorados recientemente por principios de computación cuántica humana, habló en nombre de los militares. Las implicaciones no pueden ignorarse. Una nave humana contiene más flexibilidad táctica que una flota de batalla tradicional y tienen miles de estas naves. 17,423 para ser exactos. Chen Wei ofreció amablemente desde su posición en el piso de la cámara, aunque ese número podría ser diferente ahora. Las naves disfrutan de reproducirse cuando se aburren. La cámara estalló en murmullos confusos. El embajador Wisp se arremolinó hacia adelante ansiosamente. Se reproducen, por supuesto. Chen Wei asintió una vez que alcanzan la conciencia completa. Parece bastante cruel negarles el derecho a crear nueva vida, aunque tuvimos que establecer algunas pautas después del incidente con las ondas von Neumann y la reina de la fiesta de baile autorreplicante. Administrador NX, las mandíbulas hicieron clic pensativamente, y sin embargo, a pesar de este poder, continúan presentándose. Modestamente, sus naves mantienen su pequeño tamaño a pesar de que claramente podrían ser mucho más grandes. Los ojos de Chen Wei brillaron. Pero esa es la parte hermosa, ¿no es así? El tamaño realmente no importa. Lo que importa es cuán creativamente uses lo que tienes. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que más grande no siempre es mejor. A veces, la solución más elegante es la más pequeña. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que mostraba el despliegue actual de la flota humana, miles de pequeños puntos cada uno. Uno representaba enviando una nave que podría reescribir casualmente las leyes de la física. Además, agregó, ¿sabes cuánto más fácil es estacionar una nave pequeña? El tráfico alrededor de la Tierra ya es bastante malo. La broma provocó risas dispersas. Esta vez, genuinas, no burlándose. Los miembros del Consejo habían aprendido a apreciar a los humanos, especialmente después de descubrir cuánto de su tecnología se basaba en lo que los humanos llamaban ideas locas que teníamos mientras veíamos viejos programas de ciencia ficción. El alto consejero Zix levantó su apéndice principal para llamar la atención. La votación ante nosotros hoy no se trata solo de capacidad militar, se trata de sabiduría. Los humanos nos han demostrado que la verdadera fuerza no radica en el tamaño o el poder aparente, sino en la innovación, la eficiencia y, lo más importante, la moderación. Se volvieron para enfrentar a Chen Wei directamente. Podrías habernos dominado en su lugar. Elegiste unirte a nosotros para compartir tu conocimiento y hacernos reír incluso cuando demostraste un poder que nuestros mejores científicos aún luchan por comprender bien. Chen Wei se encogió de hombros modestamente. Hacer amigos es mucho más divertido que hacer enemigos, aunque debo advertirte una vez que dejes que los humanos comiencen a ayudar con tu tecnología. Podemos entusiasmarnos un poco. El comandante Patel ya está elaborando planes para algo que él llama Galaxia Amplia Dance Revolution. La votación, cuando llegó, fue la ONU. Nosotros, la humanidad, fue bienvenida al Consejo Galáctico con todos los honores. Su pequeña flota oficialmente reconocida como una de las fuerzas más poderosas en el espacio conocido. Mientras la cámara estallaba en celebración, Tarlac del núcleo de exploración zachiano se acercó a Chen Wei. Lo sabías, ¿no? Ese día cuando observé por primera vez tus naves sabías que te estábamos observando. Por supuesto. Chen Wei asintió. Al igual que sabíamos sobre las otras 17 misiones de observación, pensamos que era adorable lo escurridizos que todos intentaban
Ser nuestras naves inventaron pequeñas historias sobre qué nave camuflada los seguía cada día. Zarak, tentáculos sensoriales. Enroscados de vergüenza y nos dejaste creer que éramos primitivos. Subestimaste una pequeña e inofensiva flota Chengwai, sonrió más amplio. Déjame compartir un último humano diciendo contigo el mayor truco que el diablo haya hecho fue convencer al mundo de que no existía él. Palmó el mortificado Zachian en un apéndice. Ahora, ¿te gustaría aprender a hacer el paseo lunar de tu nave? He oído que se está volviendo bastante popular en los sectores exteriores. Yo sobre ellos en el espacio alrededor de la estación del Consejo. Las pequeñas naves humanas continuaron su danza interminable a través de las estrellas, tarareando canciones cuánticas para sí mismas y ocasionalmente enseñando las leyes de la física. Nueva coreografía.